Darren Watkins Jr., mejor conocido como Aesop Speed, es uno de los nombres más reconocidos del Internet actual. Su historia no es simplemente la de un adolescente que encendió una cámara y empezó a transmitir videojuegos, es la crónica de un joven que, en muy poco tiempo, pasó de ser un chico común de Ohio a convertirse en un fenómeno global con millones de seguidores, titulares en medios de comunicación y contratos con marcas internacionales. Pero este ascenso meteórico no fue fácil ni limpio, estuvo lleno de momentos caóticos, de errores que casi destruyen su carrera y de decisiones que lo pusieron en el ojo de la tormenta. Y es precisamente en esa tensión, entre el éxito y la caída, donde encontramos la narrativa de The Redemption of Aesop Speed, una historia de crecimiento personal, resiliencia y la búsqueda de redención en un mundo que pocas veces perdona los errores, pero que siempre está dispuesto a mirar el próximo capítulo. Los inicios de Darren en el streaming son humildes. Como muchos jóvenes de su generación, encontró en los videojuegos una vía de escape y en YouTube una plataforma para expresarse. Sus primeras transmisiones no fueron muy diferentes a las de cualquier otro adolescente, partidas de Fortnite, NBA 2K y FIFA, con la esperanza de que alguien lo notara. Pero poco a poco, Speed empezó a mostrar lo que lo haría único, una energía incontrolable, un estilo explosivo y una autenticidad que, aunque a veces incómoda, era imposible de ignorar. No era el streamer que se reía tímidamente frente a la cámara, era un torbellino de emociones. Gritaba, corría por la habitación, destruía cosas cuando perdía y celebraba con una pasión desbordante cuando ganaba. Esa intensidad, sumada a la viralidad de plataformas como TikTok, catapultó su nombre a millones de personas en cuestión de meses. Clips de Speed perdiendo la paciencia, gritando contra sus rivales o celebrando goles de Cristiano Ronaldo se convirtieron en tendencia. Para muchos, era el streamer más entretenido del mundo. Pero esa misma personalidad que lo hacía diferente también lo metería en problemas. Desde temprano, Speed se convirtió en un imán de controversias. Comentarios considerados sexistas durante transmisiones, actitudes violentas en juegos competitivos, baneos en Twitch y críticas constantes marcaron su camino. La línea entre personaje y persona se desdibujaba, y lo que para algunos era comedia, para otros era una señal de toxicidad. Sus detractores lo pintaban como un mal ejemplo para los jóvenes, mientras que sus defensores afirmaban que simplemente era un adolescente siendo auténtico en un mundo que castigaba la espontaneidad. Pero todo alcanzó un punto crítico en 2022 con el famoso escándalo del Paradox Metaverse. Speed promocionó un proyecto de criptomonedas y NFT en uno de sus directos más vistos. El proyecto fue rápidamente catalogado como una estafa, y de inmediato la comunidad de Internet lo señaló como cómplice de un fraude. Las acusaciones de scam llenaron las redes sociales, los titulares lo atacaron sin piedad y su reputación quedó en entredicho. Para muchos, esa fue la primera vez que Darren entendió que la fama venía acompañada de una responsabilidad gigantesca, una responsabilidad que hasta entonces había ignorado. El golpe fue tan fuerte que algunos pensaron que su carrera estaba terminada. Sin embargo, ese escándalo no fue el final, sino un punto de inflexión. Speed, aunque joven e impulsivo, comenzó a mostrar señales de madurez. No cambió de la noche a la mañana, pero poco a poco entendió que millones de niños y adolescentes lo veían no solo como un creador de contenido, sino como un referente. Y con esa conciencia, comenzó a modificar su narrativa pública. No abandonó la energía caótica que lo hizo famoso, pero sí empezó a mostrar otras facetas de su vida, viajes internacionales, experiencias más sanas, acercamientos a la espiritualidad y a su familia. Uno de los momentos más importantes de esta nueva etapa fue su obsesión cumplida, conocer a su ídolo Cristiano Ronaldo. Desde siempre, Speed había gritado en cada transmisión, "Siugu", imitaba al portugués y soñaba con verlo en persona. Cuando finalmente ocurrió, no fue solo un triunfo personal, sino un símbolo de hasta dónde lo había llevado su carrera. El chico que transmitía desde una pequeña habitación en Ohio ahora estaba frente a su héroe, en estadios europeos, compartiendo su pasión con el mundo. Esa clase de hitos ayudaron a cambiar la percepción pública, ya no era simplemente el chico problemático que acumulaba baneos, sino un joven que inspiraba a millones con su pasión desbordante. Pero la redención de Speed no significa que haya dejado atrás todos los problemas. Como cualquier figura joven expuesta al escrutinio constante, sigue siendo impulsivo,
sigue cometiendo errores y sigue enfrentando críticas. Lo que ha cambiado es la manera en que los afronta. Ahora, Darren parece más consciente de la magnitud de su influencia. Cuando algo sale mal, ya no se esconde detrás del personaje, ofrece disculpas, reconoce sus errores y busca aprender de ellos. Este cambio no ha pasado desapercibido para el público ni para las marcas. Si antes muchas empresas temían asociarse con su nombre, hoy algunas lo ven como una figura capaz de conectar con audiencias jóvenes de una manera auténtica y directa. Y eso, en un mundo dominado por la sobreproducción y la imagen cuidada, es un valor incalculable. Lo fascinante de la historia de Aesop Speed es que todavía está en construcción. A diferencia de otras figuras que alcanzaron la fama a una edad más madura, Speed sigue siendo un joven que apenas entra a sus 20 años. Su crecimiento personal y profesional ocurre en tiempo real, frente a millones de ojos que lo siguen día a día. Cada error es amplificado, pero también cada logro se convierte en inspiración para una generación que ve en él un reflejo de sus propias contradicciones, la búsqueda de identidad, la lucha entre diversión y responsabilidad, la necesidad de ser escuchado en un mundo saturado de voces. Darren Watkins Jr. representa esa dualidad, un joven que aún comete errores, pero que también muestra resiliencia, capacidad de adaptación y un instinto natural para el entretenimiento que pocos en la historia del Internet han tenido. La redención de Aesop Speed no es un destino final, sino un proceso continuo. No se trata de haber dejado atrás todas las polémicas, sino de haber encontrado la manera de aprender de ellas y seguir adelante. Su historia nos recuerda que incluso las figuras más controversiales tienen la capacidad de evolucionar, siempre que reconozcan sus fallos y tengan la valentía de enfrentarlos. En muchos sentidos, su camino es un espejo de lo que significa crecer en la era digital, hacerlo frente al ojo público, con todos los riesgos y las recompensas que eso implica. Darren no es perfecto, ni lo será. Pero quizás esa imperfección, esa mezcla de caos y aprendizaje, es lo que lo hace tan atractivo para millones de personas alrededor del mundo. En conclusión, The Redemption of Aesop Speed no es simplemente la historia de un joven streamer que cometió errores y buscó enmendarlos, es también el reflejo de una generación entera que está creciendo bajo la mirada del Internet. Darren Watkins Jr. no tuvo la oportunidad de equivocarse en silencio, como si lo hicieron millones de adolescentes antes que él. Cada tropiezo suyo, cada palabra mal dicha, cada decisión equivocada, quedó registrada, viralizada y multiplicada por millones de pantallas alrededor del mundo. Y aún así, decidió no rendirse. Ese detalle es lo que hace su camino tan particular, la capacidad de seguir adelante incluso cuando parecía que todo estaba en su contra. La redención de Speed nos enseña que la fama no es un escudo, sino una lupa. Multiplica lo bueno y lo malo, y expone a sus protagonistas a niveles de presión difíciles de imaginar. Muchos hubieran abandonado tras un escándalo tan grande como el del Paradox Metaverse. Muchos hubieran cedido al peso de las críticas, o simplemente se hubieran perdido en la irrelevancia tras los baneos y las polémicas. Pero Darren eligió un camino distinto: aprender, mejorar y demostrar que no era solo el chico de los gritos o el creador de polémicas, sino alguien con una pasión tan grande que podía transformar su narrativa. Hoy, Speed sigue siendo caótico, sigue siendo impulsivo y muchas veces impredecible, pero esa es parte de su esencia. La diferencia es que ahora esa esencia está acompañada de una conciencia más clara de lo que significa ser un referente. Su historia no está terminada, de hecho, apenas está comenzando. Tiene solo poco más de 20 años y ya ha experimentado lo que muchos jamás vivirán en toda una vida: el ascenso meteórico, el escrutinio implacable, la caída pública y el proceso de redención. Lo que está construyendo ahora no es solo entretenimiento, es un legado. La redención, en el caso de Aesop Speed, no es un punto de llegada, sino un proceso interminable. Cada directo suyo, cada decisión que toma frente a su comunidad, es una pieza más de ese rompecabezas. El mundo sigue esperando de él nuevos errores, nuevas explosiones de ira, nuevas polémicas. Pero al mismo tiempo, también espera inspiración, emoción y momentos inolvidables. Esa tensión es la que mantiene viva su historia, la que lo convierte en un protagonista fascinante de la era digital. Mientras haya una cámara encendida y alguien dispuesto a mirar, Speed seguirá escribiendo su historia. Una historia que ya no se define únicamente por sus gritos,
sus bromas o sus errores, sino por su capacidad de transformarse, de conectar con las personas y de demostrar que la redención es posible. Y quizás, dentro de algunos años, cuando miremos hacia atrás y recordemos a ese chico que gritaba "Xiu" frente a millones de fans, no lo veamos solo como una figura polémica, sino como un ejemplo de evolución, de resiliencia y de lo que significa crecer bajo la luz implacable del Internet.